Se lo venimos informando. Hoy se celebra el Día de la Igualdad Salarial. Hablamos de ello con Cristina Antoñanzas, es vicesecretaria general de UGT. Ellos han presentado un informe titulado "Las empresas tienen que cumplir la ley, la igualdad salarial y eso cerraría las brechas". Un documento donde se ha analizado la situación de la brecha salarial a partir de los datos oficiales desagregados por sexo publicados por el INE. Buenos días, señora Antoñanzas. Hola, buenos días. Su sindicato afirma, llama la atención, que si no mejora la actual situación, la brecha salarial no va a desaparecer en España hasta dentro al menos de 43 años. Sí, es verdad que estos últimos 11 años atrás la brecha salarial entre hombres y mujeres ha ido descendiendo, pero a este ritmo, en estos momentos en nuestro país es del 21,41%, el año anterior era del 21,92%, como decía, este ritmo, pues como tú has dicho, tardaríamos en España en eliminar esta brecha 43 años porque el descenso es muy lento. Hablan ustedes de que los datos de la última brecha salarial, lo que acaba de hablar usted, con esos 11 años, son de 2018 y se sitúa en el 21,41%, es la más baja en los últimos 11 años, pero a pesar de ello las mujeres cobran de media al año en torno a 5.700 euros menos que los hombres. Sí, los datos son del 2018 porque son los últimos datos oficiales del INE que están publicados. Sí que en este punto me gustaría hacer una exigencia al Gobierno que por favor pudieran tener estos datos más actualizados, pero como decía son del año 2018 y esos 5.700 euros que cobramos las mujeres menos al año que nuestros compañeros, pues podría ascender esa diferencia que existe pues a más de 44.000 millones de euros, ¿no? Que es el 3,69% del PIB de ese año, ¿no? Esto es dinero que dejamos de ganar las mujeres, pero que se repercute no solo en nuestro salario, que obviamente es importante, sino también esto repercute, por ejemplo, pues en ingresos para la seguridad social, ya que aumentarían las cotizaciones y los ingresos al Estado. ¿En qué sectores ha aumentado más la desigualdad salarial y en cuáles ha disminuido? Bueno, pues por sectores no ha disminuido ningún sector, pero sí que ha aumentado y queremos hacer especial hincapié en esto, en aquellos sectores que fueron considerados esenciales y que han sido y siguen siendo considerados esenciales durante esta pandemia, donde la brecha salarial supera el 30% entre hombres y mujeres, como pueden ser, por ejemplo, actividades administrativas y de servicios, o, por ejemplo, actividades profesionales, científicas o técnicas, donde esta brecha salarial, como digo, supera el 30% e incluso en un año ha aumentado de forma alarmante en sectores como servicios de la salud o cuidado de las personas. Esto, bajo nuestro punto de vista, es algo muy preocupante porque estos sectores fueron fundamentales y esenciales, han sido y siguen siendo, insisto, durante esta pandemia, pero da la sensación de que no los valoramos en la misma medida que valoramos otros sectores. Están mal remunerados, y tienen una precariedad muy alta y por lo tanto consideramos desde UGT que deberíamos hacérnoslo mirar realmente como país si estos sectores altamente feminizados pues no son remunerados de la misma manera que otros sectores, ¿no? Y ya para finalizar, una última pregunta. Hablaba usted de sectores, pero también tenemos que hablar de edades. Ustedes concluyen que la brecha aumenta a lo largo de la vida laboral y que afecta sobre todo a mujeres de más de 65 años, pero también dicen que las mayores de 45 horas a tiempo parcial son de las más afectadas. Sí, este año hemos podido hacer un análisis más extenso de la brecha salarial, ya que se ha publicado también la encuesta de la estructura salarial y entonces vemos, y esto nos demuestra que a la brecha le afectan muchos factores. Uno de los factores que afecta a la brecha es el tipo de contratación, por ejemplo, la contratación a tiempo parcial. Y esto hace que mujeres de 45 años o más, que son en su gran mayoría las que tienen contratos a tiempo parcial,
racial, pues esta brecha aumenta. Hay que decir una cuestión importante, que el que exista esta brecha en el ámbito laboral, como decía, influye no solo en el salario que estamos cobrando ahora, sino en percepciones futuras o, por ejemplo, cuando nos quedemos en el desempleo, ¿no? Y los datos nos dicen que las mujeres, las pensiones de las mujeres pues son hasta un 35% más bajas que las de los hombres, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos herramientas importantísimas en este momento encima de la mesa, como son los dos reglamentos que fueron aprobados. Uno de ellos, que lamentablemente ha sido recurrido por COE ante el Supremo, y esperamos que no le den la razón, obviamente, porque consideramos que son, insisto, herramientas fundamentales para abordar de una vez por todas la brecha salarial en nuestras empresas. Muchísimas gracias, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, por atender en directo al canal 24 Horas. Un saludo.